Una semana más comienza La Quinta Esquina. Les doy la bienvenida a este programa y les invito a que nos acompañen en los próximos minutos porque puede ser muy interesante y además podemos aprender muchas cosas acerca del coronavirus, de la situación sociosanitaria que tenemos y de la vacuna, algo muy importante para poder salir de este problema que nos lleva afectando ya más de un año. Antes de nada, les presento a nuestros invitados en la sesión de hoy. José Javier Álamo, responsable de sección del diario de Valladolid, El Mundo. Bienvenido a La Quinta Esquina. Hola, gracias, buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido una semana más, Florencio. Un placer, encantado, buenas noches. Les decía yo que podemos aprender mucho en esta sesión de La Quinta Esquina porque nuestro invitado de hoy sabe mucho. Es Alfredo Corel, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid. Ustedes también lo conocerán porque es una persona habitual en los últimos meses en numerosos medios de comunicación impartiendo esos conocimientos. Señor Corel, bienvenido a La Quinta Esquina. Hola Óscar, muy buenas noches. Gracias por invitarme. La primera pregunta mezcla muchos nombres: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik, Janssen. ¿Cuál es la vacuna buena y cuál es la mala? Todas son buenas. Si tengo que darte una contestación absoluta, todas son buenas y hemos tenido una suerte fabulosa de en tan poco tiempo tener tantas ya disponibles en el mercado. La lástima es que de momento el número de dosis no está siendo suficiente para ir un poquito más deprisa en la vacunación, que es lo que... Si usted pudiera elegir, ¿cuál se pondría? La que me ofertaran, te lo digo en serio. Tenemos una suerte que no nos merecemos y hay... La semana pasada había 130 países que no tenían ni una sola dosis. Entonces yo creo que en esa situación no nos podemos permitir el lujo de decir yo quiero esta o yo quiero esta. La que me toque es la que me tengo que poner. Sabiendo que es usted un magnífico comunicador, lo hemos descubierto en el último año especialmente, pero sus alumnos ya le calificaron como mejor docente en el 2018. Creo que todo lo que usted nos diga nos va a ayudar a entender un poco mejor a los ciudadanos de a pie. Yo hablo también pues como desconocedor absoluto de lo que puede estar detrás del COVID, pero con el sentido común de estar mucho en la calle. Me gustaría que le dijera a los espectadores de la 8 Valladolid si podemos ser un poco optimistas, si lo peor ya ha pasado. Precisamente estamos en el día 363, creo, de la declaración de la pandemia. ¿Se ve la luz? Y lo pregunto al inmunólogo, al catedrático de medicina. Yo creo que hay que estar optimistas, se ve la luz y muy probablemente este año acabe mucho mejor que empezó. Que hemos tenido la tercera ola que ha sido terrible y además como consecuencia de los movimientos que hemos hecho muchos en Navidad. Yo lo que sí pediría es prudencia. O sea, yo creo que hay que ver los próximos meses con optimismo. Las vacunas han llegado. Abril va a ser un mes crítico, porque en abril van a llegar muchas dosis de las pactadas por la Unión Europea, entonces va a ser un mes crítico. Se van a poner también a prueba los sistemas sanitarios, a ver si son capaces de inocular, de administrar estas vacunas con la rapidez que se van a recibir. Y bueno, yo creo que cuando empecemos a tener un número de personas que no van a ser a lo mejor el 90% ni el 70% prometido, pero un número de personas vacunadas que sean las más vulnerables, que estos juntan a los más ancianos con las personas que tienen patologías más críticas, cuando tengamos, esto serán aproximadamente un 30% de la población, cuando esto esté cubierto, yo creo que empezaremos a ver las cosas de otra manera mucho más tranquila y sosegada. Con el virus hay que aprender a vivir. Y no lo hemos acabado de hacer bien. Hay que aprender a vivir y habrá que aprender a cuándo me voy a poder quitar la mascarilla, en qué situaciones, y eso habrá que seguir aprendiendo, pero no tenemos que tener ninguna prisa porque las prisas son malas. Habla del mes de abril, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, última semana de marzo, primera de abril, Semana Santa. ¿Le preocupa la Semana Santa? Y digo esto por lo que ocurrió en Navidad, porque parece que el tema a debate era si salvamos la Navidad para todo el tema de hostelería, comercio, toda la industria, todo en general. ¿Le preocupa la cercanía de abril y que de Semana Santa quedemos un paso atrás? Sí me preocupa porque el descenso de las incidencias ha dejado ya de ser tan pronunciado, ya se ha estabilizado y en algunos países estamos viendo que se está manteniendo una meseta sostenida, pero en otros ya está repuntando esta cuarta onda pandémica o cuarta ola y son tan próximos como Italia, como Francia, como la República Checa, como Polonia.
están repuntando. Entonces, de la política sanitaria por una parte y de la actitud de los ciudadanos por otra, va a depender que sigamos en esa meseta o que repuntemos. Entonces, yo la Semana Santa no me la plantearía como unas vacaciones, como una fiesta, como repetir la Navidad, no lo haría. Y si fuera ciudadano tampoco, intentaría, bueno, pues tener esa esperanza que me preguntaba antes Lorenzo, tener esa esperanza de que vamos a ir a mejor y que hay que contener esas ganas que tenemos de salir, de abrazarnos y de socializar todavía un poquito más. ¿Usted cree que estaremos vacunados en lo que queda de año? ¿O alguna franja de población tocará esperar al 2022? Me gustaría tener la bola de cristal, porque eso va a depender de tantos factores, pero uno de los primeros va a ser el de la fabricación. Y bueno, pues yo creo que las farmacéuticas, algunas están incumpliendo sus planes, porque ha habido problemas logísticos. Esto pasa todos los días. Lo que pasa es que como esta pandemia se está retransmitiendo en directo, pues nos estamos enterando de cosas que son habituales. Problemas logísticos y también a veces trasciende un fondo de negocio importante. Sí, lo que te decía, se está transmitiendo en directo, la ciencia se ha transmitido en directo y a veces mal. O sea, a mí que los resultados, estos intermedios de las vacunas se han transmitido por rueda de prensa, lo que ha supuesto un aumento de sus acciones y venta por parte de los... A mí eso me parece pornográfico, si me permites la palabra, pero dicho todo esto, finalmente cuando se publicaron científicamente demostraron una eficacia inusitada. Hemos tenido una suerte con las primeras, con las de RNA maravillosas, porque además es una tecnología absolutamente nueva, y que esas dos vacunas estén en un rango de un 94 un 95%, bueno, pues es una maravilla. También son las más caras en este momento. Entonces, contestando, volviendo a tu pregunta, va a depender de la fabricación y de todas las que lleguen por el camino, porque yo espero que en los próximos semanas y meses lleguen muchas más. No van a llegar en esta primavera, verano las españolas todavía estas van a tardar un poco más, lo que nos hubiera dado un poco más de oxígeno, que llegaran también las de aquí un poco antes. Pero permíteme que diga algo que yo creo que la gente no lo piensa muy a menudo, y es que no debemos pensar en ese concepto de un 70% de España o de Castilla y León o de Europa vacunado, es el mundo vacunado. Y eso es un fondo de solidaridad que mucha gente no está pensando en él. Hay países que no tienen ni una sola dosis puesta. Entonces, mientras que no sea del mundo, que vamos a hacer un muro y nos vamos a meter ahí sin movernos ni dentro ni fuera, ni que entren mercancías, ni que salgan personas. El mundo es global, entonces tiene que ser una estrategia global. En esa retransmisión casi pornográfica, como usted muy bien ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, que se ha hecho a veces digamos, de los avances o no avances, en esa situación global, y estando en un medio de comunicación como es la televisión, el inmunólogo Corell piensa que el origen del bicho, del COVID, no sé, es humano, es artificial, ¿por qué surge esto hace 14, 15 meses? ¿Quién está detrás? Esto parece casi con toda probabilidad, pero todavía no se tiene al 100% las evidencias, una zoonosis, es decir, que procede de un animal, evoluciona y salta al hombre. Esto no es la primera vez, ni será la última, y pasa con una cierta frecuencia. Probablemente lo que irá pasando es que se encontrarán muestras anteriores a las fechas que hemos manejado. O sea que lo que se ha visto es la explosión que se produjo en el entorno a Wuhan en su momento, pero ya creo que aquí de la Universidad de Burgos han encontrado muestras previas en Brasil. Irán apareciendo cositas de estas hasta que se pueda trazar un poquito más. Pero sí que parece, por todos los indicios, que esto no ha sido un virus elaborado en el laboratorio. De eso se habló en su día también. Se habló en su día, se puso en duda. Se ha visto que uno muy similar hasta en murciélagos en décadas, y bueno, pues luego estos virus pegan el salto, por eso se llaman zoonóticos, pegan el salto de especie, y bueno, pues del hombre en concreto ha pasado a todos los mustélidos, a los hurones, los bisones, que luego nos lo pueden devolver cambiado. Es decir, es un virus que tiene posibilidades de crecer en otros animales. Cuando saltó a la esfera mundial el virus, ustedes adquirieron un protagonismo extraordinario. Digo ustedes, toda la gente de la ciencia, inmunólogos, virólogos, científicos, porque al principio la pregunta que había en el ambiente es, parece que esto es una guerra y no sabemos nada del enemigo.
y a partir de ahí toda la sociedad estaba pendiente. Cuando habla un economista me puede dar lecciones de cómo debo ahorrar, cómo debo guardar el dinero. Cuando habla un político, cuidado a ver qué mensaje me va a lanzar. Pero ustedes, la confianza en ustedes era total, porque de ustedes iban a aprender cómo debíamos comportarnos ante, repito, este enemigo del que no sabíamos nada. Sí, lo que pasa es que hemos ido sabiendo casi a diario, no se sabía nada y los primeros meses no se sabía absolutamente nada. Yo estaba dentro de la Sociedad Española de Inmunología, sigo estando, pero en ese momento estaba en la Junta Directiva y entonces como Junta Directiva de la Sociedad tuvimos que dar un paso adelante y ponernos a disposición de los medios de comunicación para aclarar cualquier cosa que necesitaran. Eso es un poco lo que hicimos todos los epidemiólogos, los virólogos, por supuesto. Yo creo que ha habido un momento que incluso hemos sido demasiados, hemos tenido también intoxicación de científicos. Me parece muy interesante que la ciencia esté en las noticias, no es que me parezca, tiene que estar, hemos descubierto que podemos aprender de ahí y vamos a ver qué pasa cuando esto termine, si desaparecemos o se nos sigue llamando o quedan espacios que le dediquen a la ciencia el lugar que merece. Porque es que si los ciudadanos no lo ven importante, luego llegarán los gobiernos y no invertirán en ello. Tenemos una trayectoria de muchas décadas en las que la inversión en investigación y tecnología ha sido muy escasa. Entonces, que al menos esto sirva de incentivo y que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que nos quedamos sin abastecimiento y no teníamos fábricas para producir las mascarillas, para producir los test diagnósticos, o ahora no tenemos un grupo fuerte de empresas soportando a los científicos del CSIC o de la institución que sea para que esas vacunas vayan más rápido. Señor Corell, nos ha dicho hace un momento que tenemos que aprender a convivir con el virus, que esto no es el aquí y ahora, sino la visión un poco a medio o largo plazo. ¿Las mascarillas han venido para quedarse? Yo creo que sí. Yo aquí pongo un ejemplo para que me entiendas y creo que es bastante razonable. Una pandemia que ya tiene sus añitos, unos 40 años aproximadamente, la del VIH, que produjo el SIDA, en ese momento ya se conocía el uso de los preservativos para la protección de la transmisión de enfermedades venéreas, pero nunca como en ese momento fue tan evidente la utilidad. Y aquí esto ha pasado lo mismo. Nosotros de los países asiáticos nos reíamos cuando los veíamos por la calle con la mascarilla, pensando que se estaban intentando proteger de la contaminación ambiental y que lo que estaban haciendo es protegernos a los demás de sus posibles enfermedades infecciosas. Entonces, también estamos en un país donde si de pronto yo tenía unas décimas de fiebre y iba a trabajar, sacaba pecho. Decía, fíjate que a pesar de que tengo fiebre y estoy allí tosiendo todo el día, he ido a trabajar. Yo creo que esto se tiene que aprender. Entonces, cuando pase esto, me tendré que poner la mascarilla para no contagiar a nadie y tendré que quedarme en casa para no contagiar a nadie. Entonces, en ese sentido se quedarán, espero. Va a ser de un uso tan común, entonces, por ejemplo, como los preservativos, aunque sea para otras condiciones, pero tan extendido, tan cotidiano y tan casi diario como los preservativos. Sí, yo creo que debemos asumir que si tenemos una infección respiratoria o la sospecha de que la tenemos, debemos usarla, sin ninguna duda. Sí, como usted ha dicho, y seguro que es así, el origen del COVID o de la COVID es animal, parece que está comprobado así. ¿Por qué han tenido tan poco peso, o eso pienso yo, los veterinarios en todo este proceso retransmitido en directo, como usted ha dicho? Parece que han participado muy poco, porque estoy seguro que los veterinarios habrán vivido ya cosas parecidas, no con seres humanos, pero sí con animales. Podían haber aportado más, o eso creo yo, ¿no? Yo también lo creo y no sé muy bien por qué han estado fuera de... Ha habido alguno que ha aparecido en algún medio también, dando sus opiniones, pero no han estado, digamos, en el centro de los asesores científicos de los gobiernos. Y fíjate, nosotros en un grupo de expertos que me convocaron para hacer una estrategia integral de afrontar la enfermedad, sí que había alguno, pero tampoco eran un grupo mayoritario. No lo sé si ha sido una falta de posicionamiento de los expertos, que yo creo que no, que algunos sí que se han posicionado, o ha sido una falta de requerirles desde otro lado. Pero creo que tenían o tienen todavía cosas que decir porque los coronavirus son muy habituales en el mundo animal y ellos tienen un manejo importante del tema. Deberían estar más en primera línea, sin duda. Hablaba antes de la importancia, de la clave de la vacunación, que estemos vacunados un importante número de personas, y decía usted que del mundo, no de Valladolid, Castilla-La Mancha, sino de todo el mundo.
Pero yo quiero preguntarle qué mensaje lanza usted a estas personas que dudan, a estos indecisos y que piensan, yo me he vacunado, tengo ya una dosis o la segunda, pero de repente están apareciendo más cepas. ¿La vacuna tiene la misma eficacia? Pues por lo que vamos sabiendo, de momento nos estamos salvando. El virus, tenemos millones, si yo estuviera infectado, tengo millones de virus en mi interior copiándose. Y el mecanismo con el que se copia es un mecanismo malo, muy fallido, falla muchas veces. Eso hace que de pronto uno de esos fallos hace que el virus sea mejor que el original. En general es peor y se muere, pero de pronto un fallo por azar hace que el virus sea mejor, que aguante mejor una temperatura, que infecte más rápido, algo le cambia. Y eso es lo que llamamos variantes. Hasta el momento, de las variantes preocupantes o que más han sonado, tanto la inmunidad natural que hemos producido, digamos, por el virus cero, por el original, como la inmunidad de las vacunas principales, nos protegen de la variante británica, que es la que en este momento es la mayoritaria en este momento. Si no lo es en Castilla, aunque no lo sé exactamente, a nivel nacional seguro que ya lo es. Sí, aquí también. Aquí 60% se ha hablado, sí. Entonces, frente a esta nos está protegiendo tanto la vacuna como la inmunidad natural. Y luego ya las compañías están incluso produciendo vacunas frente a alguna de las variantes, para eventualmente, igual dentro de 6 meses, de un año, hacer un complemento de vacunación frente a las nuevas variantes. Eso es muy sencillo con estas vacunas de ARN, incluso con las de adenovirus, es bastante sencillo el cambio. La única que de momento, digamos, tendría un pinchazo con la variante sudafricana es la de AstraZeneca, que frente a esta variante tendría una eficacia ya muy reducida, pero no ha perdido totalmente. Pero efectivamente lo que tú me estás preguntando puede suceder. Si no hacemos una vacunación muy rápida, intentar vacunar a todo el mundo en el menor tiempo posible, puede aparecer una variante en la que pronto no se nos escape de estas defensas que generan las vacunas y bueno, pues tengamos que hacer una nueva inyección con una nueva estrategia. Por eso es importante equilibrar esas vacunaciones en todo el mundo para intentar reducirlo por igual en porcentaje al mismo tiempo para evitar esas variantes, ¿no? Claro, porque ya tenemos aquí tenemos ya en España, en algún sitio u otro ha habido tanto de la brasileña como de la sudafricana. La británica es la generalizada, pero de todas estas un poquito más raras, y la de California de momento no he oído, pero en breve puede llegar, porque mientras que haya viajes y se muevan las personas, se mueve el virus. Usted no es político y se le entiende absolutamente todo lo que dice. ¿Cree que los políticos, ¿cómo considera usted el papel de los políticos? Porque a veces los ciudadanos podemos pensar que nos confunden. Al doctor Simón le hemos escuchado que la mascarilla no era necesaria y ahora hemos sabido que era porque no había mascarillas, que la cepa británica no iba a llegar a España y resulta que ahora ya estamos en el 60%. Es decir, y si eso lo dice el que actúa como portavoz científico del gobierno del país, pues es normal que los ciudadanos tengamos muchas dudas. Me gustaría ver cuál es su opinión de cómo lo han hecho los políticos, sin entrar en siglas, lógicamente, porque no. Bueno, yo tengo la sensación de que en los primeros momentos yo al menos les perdoné todo, a todos los políticos de todas las instituciones locales, regionales y nacionales, porque no había un cuaderno, no había una hoja, y yo creo que hiciera lo que hiciera, quien lo hiciera, se iba a equivocar. En algo se iba a equivocar, seguro. Ahora, a partir de verano, yo creo que ya no es lo mismo. A partir de verano ya tenemos un conocimiento, ya hemos visto cómo lo han hecho otros países, hemos podido aprender recetas que nosotros no hemos aplicado. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que el hecho de que se haya gestionado a nivel autonómico ha ido en contra del control de la enfermedad. Un control nuclear único hubiera sido mucho más efectivo, en mi criterio. Y luego, bueno, pues hay declaraciones que hay veces que la gente dice, bueno, es que me has dicho hoy una cosa y hace un mes me dijiste la contraria, como el uso de las mascarillas. Bueno, pues eso tiene sus factores y sus motivos, y también la ciencia se va conociendo. No se sabía que los aerosoles eran la vía de contagio más importante en el primer momento y no había mascarillas para todo el mundo, y luego ya se ha sabido lo otro y se puede cambiar eso. Pero efectivamente se han hecho declaraciones muy desafortunadas y yo creo que a pesar de que ha habido una presencia muy continua de información, esa información no era buena. Yo he echado, por ejemplo, en falta planes de comunicación. Y me refiero a decir, bueno, pues usted tiene que usar mascarilla, se la tiene que poner así.
y un vídeo de 30 segundos en todos los informativos, en todas las cadenas, en todas las redes sociales, en los videojuegos, que llegue a todas las franjas sociales y le explicara a una persona cómo tiene que entrar a un supermercado, porque es que la gente se planteaba las dudas del uso básico, de las cosas básicas. ¿Cuándo me tengo que lavar las manos? ¿Cuándo entro por la comida? ¿Cuándo salgo? Yo he echado en falta eso. Ha habido mucha comunicación política, creo que no ha sido buena, y en cambio he echado en falta una campaña, una estrategia de comunicación a la población. En una entrevista que le hizo un medio a usted, hay un titular, que a veces los titulares pues son más verdad o son más mentira. Le voy a pedir que nos aclare si es verdad. Tengo un titular de prensa que usted dice: Simón me ha defraudado. Justo viene por la pregunta que me estaba haciendo Florencio. Yo soy una persona a la que conocía ya de atrás y es una persona a la que le perdoné en esos primeros momentos cualquier fallo, pero sí que me decepciona o me defrauda, y me defrauda a nivel personal. No tanto ya con decisiones o con comunicaciones un poco mal orientadas, sino cuando de pronto sale un vídeo de chascarrillo con unos amigos y habla de las enfermeras en un tono que me pareció muy desagradable. Y a partir de ese momento, bueno, pues es una persona que para mí perdió esa calidad de referente. Y es por el motivo personal. Y luego, posteriormente a eso, he ido acompañado, bueno, pues de algunas declaraciones en la parte profesional, por desafortunadas, como el tema de la variante, y que la variante británica iba a ser aquí. Pues prácticamente... Pues imagínese, si usted, que es un catedrático de medicina especializado en eso, ¿cómo no van a tener esas dudas los ciudadanos que nos puedan ver ahora Claro, mismo? pero también entiendo que ha sido una persona que ha estado tan en primera línea que se tiene que equivocar. O sea, eso tiene que ser así. Y sí que le dije a este periodista que, primero, que no me había gustado ese titular, porque no era el contexto de la entrevista. Pues yo le preguntaba que a veces los titulares Claro. son un poco traicioneros. Y segundo, también le dije durante la entrevista que a lo mejor lo que tenía que haber hecho es, una vez que ya se ha quemado tanto, pues dar un paso atrás y que hubiera habido ahí un relevo y quedarse más en segunda línea, pero bueno, eso ya son juegos de estrategia política en este caso. Desde su conocimiento científico, a ver si nos puede explicar una cuestión. Aquí en Valladolid, en concreto, en toda Castilla y León, hemos tenido cerrados los centros comerciales casi hasta hace 2 días. El lunes abrieron, también lugares deportivos como gimnasios, espacios interiores, e incluso el interior de los bares. En otras zonas de España eso ha estado abierto y funcionando. Evidentemente alguien científica y médicamente se ha equivocado o no estaba del todo acertado, porque las medidas son muy distintas en lugares de España, con efectos distintos también. Entonces, ¿dónde estaba el acierto y dónde estaba el error? ¿Aquí nos hemos equivocado o hemos acertado al ser tan restrictivos? Yo creo que aquí se ha hecho de las medidas más restrictivas probablemente de todo el país. Y yo, que he viajado con cierta frecuencia a Madrid, he visto el polo contrario, ¿no? De las medidas más laxas. Creo que aquí han sido muy adecuados. O sea, yo hubiera hecho lo que se hizo en Castilla y León. Si a mí me hubieran preguntado, porque me tengo que mover con la evidencia, y la evidencia científica, y esto se ha publicado, se ha indicado que hay 3 situaciones que son las que claramente reducen la tasa de transmisión del coronavirus. Una es el confinamiento estricto, que es lo que tuvimos en abril-mayo, y lógicamente eso no quería nadie volver a ello, pero esa es la que más controla la transmisión. La segunda situación en la que se controla la transmisión es evitar las reuniones, y las reuniones tanto masivas como en grupos pequeños. Eso nos lleva a la hostelería y a los gimnasios, y claro, nos lleva en último extremo, que es lo que no se ha podido controlar, a las reuniones domésticas. O sea, habría que haber eliminado también las reuniones domésticas y que la gente no se reuniera en sus casas con sus familiares o con sus amigos o con sus vecinos. Y la tercera pata de ese estudio científico de las 3 herramientas que más reducen la transmisión es la buena comunicación. Cuando la ciudadanía entiende lo que le están comunicando y se fía de sus políticos, entonces funciona mucho mejor todas las medidas. ¿Y usted cree que está habiendo responsabilidad y seriedad? Y hablo de toda la ciudadanía, no solamente los mayores, los de una edad más joven, los de una edad ya un poco intermedia. Digo esto porque usted lo acaba de comentar, que por una parte, quizá un poco por el temor muchas veces de que está uno en una terraza con los amigos, aparece la policía y me voy a levantar la mascarilla, que si no me viene una multa al canto. Pero sin embargo ocurre que nos juntamos, y ya no solamente Navidad, verano, Semana Santa,
nos juntamos en casa o grupos reducidos de familiares y eso también puede ser el origen de un contagio que luego se va propagando en otros ambientes. Por esto digo, porque los gremios, en los sectores de hostelería se han quejado, sobre todo ellos, diciendo que se les estaba criminalizando. Por eso le pregunto si está habiendo responsabilidad por parte de la sociedad de que nos tomemos esto en serio, porque da la impresión que algunas personas dicen, bueno, pues a mí no me va a tocar nunca. Yo creo que sí, que hay una falta a veces de interiorización del problema en algunos sectores, y esto yo lo vivo porque además vivo en la universidad, y entonces hay unas ciertas edades en las que no se ve este peligro porque no te toca a ti directamente. Yo tengo un compañero profesor que estuvo desde septiembre sin ir a clase porque era una persona de riesgo, tenía una patología de riesgo, entonces no iba a clase, las daba desde su despacho por videoconferencia, y en el puente de diciembre recibe, para después de muchos meses, ver a su hermana y a su sobrina, y ahí se contagia del coronavirus. Y además ingresa, y pulmonía bilateral y UCI. Quiero decir, le pasa a los jóvenes y le pasó a él. Es muy difícil que yo me siente en una mesa con mi madre, con un amigo a quien quiero muchísimo, y que vea un peligro en ellos, pero eso es una cuestión de cultura. Es muy difícil que cuando te sientas con alguien a quien quieres, tú veas que esa reunión es peligrosa, entonces eso te lleva a relajar. Y esto yo creo que pasa en todos los niveles, pero quizá igual un poquito más frecuentemente en la gente más joven, que está en esa edad en la que para ellos la socialización es fundamental. ¿Ha tenido que ocurrir una pandemia de este nivel para que tomemos conciencia a los ciudadanos del papel tan importante que tiene la ciencia, que tienen los científicos? Usted hablaba, en alguna respuesta hablaba de lo que dedica el Estado, digamos, a la investigación. ¿Hemos aprendido algo? ¿Nos va a ayudar por lo menos todo este desastre, además de la pena de las decenas y decenas de miles, millones de seres humanos que se quedarán o se han quedado en el camino? Como sociedad, ¿cree que habremos aprendido algo para entender ese papel de la ciencia, que si no existe se nota, y si existe pues hay que agradecerlo? Yo hay momentos en los que creo que sí, y hay momentos en los que me pongo un poco más triste y pienso que no. El hombre es el animal que tropieza más de una vez y más de dos en la misma piedra, ¿no? Tiene que ser un conjunto de cambios para que esto perdure, y es que la sociedad, los ciudadanos, vean esta trascendencia de la ciencia. Yo creo que la están viendo, yo creo que eso sí que lo están viendo, pero si dentro de 3 meses sigue siendo más importante quién marca los goles en un determinado equipo de fútbol que quién ha descubierto la vacuna más eficaz, habremos vuelto un poco para atrás, porque entonces pondremos en primera fila el espectáculo antes que la ciencia. Yo creo que si la ciudadanía conserva la ciencia como algo que hay que cuidar, eso hará que los gobiernos también la cuiden, obligará a que esto esté así. Y vamos a ver, yo creo que tiene que haber asesoría científica en todos los niveles de poder. En el poder político, o sea, echa en falta una asesoría científica en el Parlamento, que sea libre de colores ideológicos del gobierno de turno. Eso se ha anunciado que se va a poner en marcha, y estuve en un grupo que hizo la propuesta al Congreso de Diputados para poner en marcha esto. Pero se echan falta también asesoría científica en los jueces. Además hemos tenido sentencias muy recientes en las que los jueces echan para atrás medidas sanitarias, con lo cual esto no puede ser así, esto no se sostiene, y yo creo que necesitáis en los medios de comunicación asesoría científica permanente también. Seguro. Entonces, mientras que no esté en todos los sitios esa asesoría científica, pues yo creo que nos faltará crecer un poquito. Señor Corel, nuestra sanidad, la pública, la que nos atiende a diario, ¿se ha dimensionado bien una vez que ya se sabía la gravedad de la pandemia? Es decir, no antes, evidentemente, como usted nos ha dicho, nadie estaba preparado, no había un cuaderno para reaccionar, pero una vez que ya hemos visto hasta dónde llegaba el problema y qué saturación nos podía generar, ¿nuestros responsables aquí han dimensionado bien la sanidad pública? Pues es que tenemos una sanidad pública muy tocada, tanto aquí como en otras comunidades, con unas plantillas muy exiguas, y hasta donde yo puedo saber, el problema que hay es que no hay bolsas de trabajo para reforzar estas plantillas, porque hay profesionales que durante muchos años, por estar muy mal tratados o muy mal pagados, que todo va un poco también en el mismo camino,
después de formarse aquí en universidades de nuestra región y de otras, y de hacer una especialidad en nuestros hospitales y en otros, se van fuera a trabajar. Entonces, lo que no nos podemos permitir es esa pérdida, porque se está formando gente muy buena, tanto en medicina como en enfermería, como en otras áreas de la salud, que luego a la postre no está trabajando. Y ahora, que hubiera sido deseable reforzar plantillas, pues parece que no tenemos personales, porque no es atractivo. Entonces, yo creo que también esto es una cuestión que tendrán que hacer autocrítica las consejerías de sanidad de las distintas autonomías y ver en qué tienen que mejorar. No les ha dado tiempo probablemente. Ahora han estado con el problema de los hospitales, luego han pasado al problema de la primaria para el rastreo de los casos y ahora estamos con el problema de la vacunación. Entonces, siempre tengo la sensación de que el virus nos va por delante. Nos ha ido por delante y nosotros hemos ido a la zaga y yendo poniendo el parche. Y ha faltado quizás una administración, tanto local como nacional, que intente dar un paso hacia adelante y se ponga a parar al virus y vaya a capturarlo, ¿no? Otros países lo han hecho. Bien, es verdad que otros países donde mejor ha funcionado esto es donde tiene el efecto isla y han podido cerrar realmente la entrada del virus desde fuera. Pero yo creo que tienen que hacer autocrítica y tienen que reflexionar en qué mejorarlo. Creo que se puede mejorar todavía un poco más. Al hilo de esas palabras, un segundo, ¿de qué sirve cerrar perimetralmente una autonomía, otra y otra, si las fronteras exteriores no están cerradas con otros países? Absolutamente de nada. Y el sitio donde es más ridículo es en el País Vasco, donde hay un puente que se controla, que no puede entrar nadie a Francia y en cambio pueden entrar perfectamente los franceses a España. Los sanitarios, como comentaba usted, siguen desempeñando un papel impresionante en primera línea y de combate, por si se puede decir ahí las comillas, pero yo creo que han pasado, ahí juega un papel determinante la psicología, han pasado los primeros meses en el confinamiento de recibir el cariño, el agradecimiento de la sociedad con esos aplausos a las 8 de la tarde, pero han pasado de eso a un malestar profundo cuando aparecen a diario noticias de que la policía, Guardia Civil, actúa en fiestas ilegales, clandestinas, y yo recuerdo declaraciones de sanitarios, médicos, enfermeras, que decían con un malestar profundo, dice, yo no les aplicaba ninguna multa, yo les decía que viniesen aquí un día a urgencias y les damos las EPIs, les damos las mascarillas especiales y que estén 24 horas con nosotros para saber cómo trabajamos a diario. Efectivamente, yo además no sé hasta qué punto fue honesto, fue realmente sincero ese aplauso por parte de todos los ciudadanos. Yo estoy casado con un sanitario de primera línea y no lo sentíamos como una cosa honesta, lo sentíamos como una cosa de que se dice ahora de postureo, ¿no? Está muy bien decir que los sanitarios son los que están cargándose, que efectivamente lo son, lo fueron, lo siguen siendo, pero luego ahora mismo están denunciados, están perseguidos, la gente en los centros de salud no tiene la más mínima paciencia. Bien es cierto que se han descuidado o se han pospuesto, más que descuidar, todos los tratamientos de pacientes crónicos, porque se le ha dado prioridad a la COVID, pero yo creo que hay una exasperación, no sé si viene un poco fruto que estamos todos cansados de la situación y estamos ansiosos, estamos estresados, y esto habrá que vérselo como sociedad, nos va a quedar una onda de problemas de salud mental profunda durante mucho tiempo, pero yo sí que veo que ahora la ciudadanía no está cuidando tampoco a los sanitarios y bueno, por supuesto en algunas comunidades no a lo mejor es el caso de Castilla y León, la tasa de refuerzo de las plantillas es ínfima, ¿no? Entonces están absolutamente agotados. Y luego encima, si pasa esto, de que de pronto ves a los franceses haciendo fiestas en el centro de Madrid o desalojando a la policía a locales de fiestas clandestinas, dicen, bueno, ¿para qué viene todo el esfuerzo que yo hago, las horas que llevo un EPI? Llevar un EPI es una auténtica barbaridad. 8 horas acabas sudando, acabas pasándolo realmente mal. Y cuando ves luego por este lado estas ligerezas, dices, bueno, o cuando ves estas manifestaciones que de pronto no cuidan las medidas, o sea, no solo las fiestas, es que hay reuniones de gente que se manifiestan y no cuidan las medidas, entonces yo creo que es un poco sin sentido, es un poco sin sentido. De cualquier manera, el porcentaje de gilipollas, con perdón, bueno, pues sigue estando ahí y no sé qué se puede hacer, si multas o otra cosa, no lo sé. Doctor. Yo creo, y ahí metería en ese bloque de personas que no cumplen, los que niegan la existencia de todo esto,
y encima, claro, se resisten y estos se manifiestan, al menos en Madrid se han manifestado sin ningún tipo de protección, ni de mascarilla, ni nada, por eso hablaba de estas manifestaciones. Este tipo de gente, yo creo que necesitamos dos medidas. Una es la legislación, que te permita actuar y multar. Cuando hay un atentado contra la salud pública, se pueda actuar de una manera un poco más ágil que la actual, pero por otro lado tenemos que tener mucha pedagogía y de nuevo ahí, insisto, quizás el principal problema, no hemos tenido una buena comunicación. Y yo, como soy muy creyente de una buena pedagogía y una buena comunicación, creo que ahí hay que echar el resto y hay que aprender mucho todavía. Creyente y apóstol, porque lo predica usted y además convence. Intento. Señor Corel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Quinta Esquina, por habernos dado estas explicaciones tan claras. Como decía Florencio, se le entiende muy bien todo lo que dice y cuáles son los argumentos que defiende. Así que esperamos que esas vacunas que usted dice que van a solucionarnos parte de la vida lleguen pronto, no solo para nosotros, sino para todos, y eso sirva un poco para que se vaya solucionando el problema. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y se me ha pasado el tiempo. Pensé que llevamos aquí nada, 5 o 10 minutos. Florencio Carrera, José Javier Álamo también, muchísimas gracias por vuestra presencia Muchas hoy. gracias. Buenas noches. Gracias, doctor, de verdad. Y nosotros les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con más invitados y con tertulias tan amenas como la que hemos tenido hoy. Hasta entonces.